Bueno, vamos a grabar esta sesión del día de hoy. Sean todos bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy, a nuestro webinar, eh, Entendiendo la Circular 001 de 2024 de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la ley Dejen de Fregar. Vamos a tener el día de hoy una sesión corta, una sesión enfocada en específico a entender un poco de qué trata la Ley 2300, el contexto en el que fue expedido junto con la circular 001 del año 2024, el pasado mes de junio, 24 de junio, de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y bueno, trataremos también de tener el eh, concurso de nuestros asistentes para tener una ronda de preguntas, algunas de las inquietudes que se han estado planteando alrededor de esta ley y de la circular, y sobre todo algunas inquietudes, algunas dudas, algunos inconvenientes de tipo práctico en la puesta en marcha en las organizaciones de estas importantes obligaciones y sobre todo el entendimiento que se viene dando al respecto. ¿Listo? Me confirman si todo se escucha bien, si estamos listos. Acá nuestro equipo que me está apoyando en producción, creo que se está viendo la pantalla, si me confirman, y podemos ir dando inicio entonces. Todo se escucha bien. Todo muy bien. Y se ve igual. La Bien. pantalla se ve. Ah, bueno, Sí. muchas gracias. Estoy control. Listo. Listo, muy bienvenidos nuevamente a todos nuestros participantes. Quiero darles a todos la más cordial bienvenida a este webinar que organiza la firma Futurlex y la Red Colombiana de Oficiales de Protección de Datos. Son dos entidades con las que constantemente estamos promoviendo espacios de capacitación y espacios de formación alrededor de los temas de privacidad, ciberseguridad, protección de datos y por supuesto generando un espacio de compartir experiencias y sobre todo sinergias entre los distintos oficiales y las personas involucradas con el tratamiento de datos en el país. El día de hoy, pues nos propusimos hace un par de semanas, una vez fue expedida esta circular 001 por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, dando ya su entendimiento relacionado con esa ley 2300 del año 2023, o ley Dejen de Fregar, como coloquialmente, y de hecho así fue bautizada en el Congreso de la República, empezó y entró en vigencia y empezó a generar precisamente una serie de inquietudes, sobre todo en el alcance y los efectos que ella trae para las actividades tanto de cobranza, gestiones de cobranza, como por supuesto las actividades de prospección comercial. ¿Listo? Bueno, para quienes de pronto no me conocen, mi nombre es Iván Darío Marrugo, aunque veo por acá algunos conocidos. Esta transmisión también la estamos haciendo en nuestro canal de YouTube de la firma Futurlex. Eh, Como les decía, mi nombre es Iván Darío Marrugo y soy director de la firma Futurlex, que se especializa en temas relacionados con el derecho digital, protección de los datos, la ciberseguridad y del derecho corporativo. ¿Listo? Entonces, en el día de hoy vamos a tener esta, como les decía, breve agenda. Vamos a tener un espacio muy concreto. No podemos extendernos hacia otros temas que de alguna forma merecen o requiere precisamente este tema, pero trataremos de concentrarnos específicamente sobre lo que ha supuesto o lo que ha venido incorporando desde el pasado año con la expedición en julio de la ley 2300, su entrada en vigencia posteriormente y los efectos que ha traído sobre todo en las actividades, como decía y mencionaba,
relacionadas con la gestión de la cobranza. Mm, ha habido un periodo, toda norma, siempre hay un acomodo o un proceso pues, de entendimiento de la norma y por supuesto se generan una serie de inquietudes. De hecho, creo que todavía no están del todo resueltas algunas de las inquietudes, sobre todo de efectos prácticos, ahora con la entrada en aplicación de uno de los mecanismos que crea la norma, que es el registro de números excluidos. Esos elementos, como les decía, han generado una serie de fricciones en la industria, sobre todo en las empresas, en las actividades de marketing, en las actividades de publicidad, de mercadeo, de prospección comercial, por supuesto, que son actividades todas legítimas y que definitivamente requieren de esta claridad para poder llevar a cabo, por supuesto, una serie de objetivos de las organizaciones que son, como decía, objetivos legítimos. Entonces, vamos a hacer un muy breve contexto, vamos a tratar de relacionar qué tiene que ver la ley 2300 dentro de nuestro sistema de protección de datos eh, y cómo se relaciona precisamente esa norma de la ley de gente fregar versus o respecto de otras normativas existentes en el país. Luego trataremos de revisar aspectos que requieren o que de alguna forma son eh, puntuales respecto de la aplicación de la ley y que vinieron a incorporarse dentro de la circular algunas inquietudes y le he denominado a esto luces y sombras, pros y contras, inquietudes que pueden tramitarse como algo de favor y algunas voces de preocupación respecto de lo que está sucediendo. ¿Listo? Entonces, ese es el pequeño panorama que tenemos. Igual vamos, como les decía, quiero dejar un espacio y por eso voy a ser muy específico en los temas. Quiero dejar un espacio para que podamos de pronto plantear inquietudes y por supuesto las que podamos resolver en este espacio lo haremos intentando también, por supuesto, abrir esta discusión y permanecer y de alguna forma mantener el contacto con ustedes respecto de algunas de ellas. Porque como decía, algunas, por supuesto, ya conocemos un poco este panorama de cómo fue expedida o de dónde surgió la necesidad, sobre todo un poco los antecedentes que dieron origen a la expedición de la ley 2300. Em, definitivamente debemos tener presente que tanto la actividad de cobranza como la actividad de prospección, seguramente más la de cobranza, tiene una regulación, se plantea a través de una regulación que no es uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos diversas normas e incluso diversas entidades en la vigilancia de lo relacionado con las actividades de cobranza. Hay una fuerte regulación, una fuerte autorregulación y sobre todo un entendimiento de que es el mercado mismo el que regula ciertos aspectos relacionados con las actividades de marketing. Por eso tenemos códigos deontológicos, tenemos algunas recomendaciones. Por supuesto, tenemos una legislación que trata aspectos relacionados con la protección de los datos, la privacidad, si le ponemos ahí un entrecomillado, y de alguna forma aspectos relacionados con qué tipo de acciones y sobre todo los derechos que tienen los ciudadanos para controlar la información que les concierne, ¿no? Eso, por supuesto, pues es el marco general de protección de datos al que nos haremos referencia o haremos referencia el día de hoy. Lo cierto es que en el año 2022, de hecho, inició el trámite de esta normativa que tenía por efectos generar una discusión alrededor de las acciones que empezaban a generar ya cierta preocupación, sobre todo acciones de tipo invasivo, acciones que vinieron a
a situaciones que, si bien siendo excepcionales en su momento, situaciones que vimos y que, por ejemplo, fueron necesarias por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, por ejemplo, en el caso puntual de cobros a través de redes sociales. Recientemente vimos también, o hace un año largo, algunas acciones relacionadas con los llamados gota a gota digital y algunas otras prácticas que empezaron a promoverse en el país relacionadas con el cómo recuperar cartera y hacer el ejercicio de estas acciones de cobranza, llevaron a que definitivamente tuviéramos que tener un marco regulatorio seguramente más robusto. ¿Y por qué digo seguramente? Porque ya existían algunos temas, por ejemplo, las circulares expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia daban cuenta ya de un proceso, al menos regulatorio inicial, de estas labores de cobranza. Ahora, ¿por qué o cómo fue tramitada la norma? La norma, y de hecho hoy hay una demanda de esa ley, la ley pues fue tramitada en conjunto con otra serie de normas, al menos se tramitaron tres normas que pretendían reformar o reformular el régimen actual de protección de datos en el país, 1581, la ley 1266, y básicamente en su momento se fueron decantando por estas dos normas especiales. Una sí es ley estatutaria que tiene que ver con la norma que tiene por efecto frenar o hacer frente a los casos de suplantación digital, fortaleciendo unas medidas para evitar precisamente ese proceso de suplantación digital. Esa norma, precisamente como es una ley estatutaria, fíjense que hasta el momento no ha, a pesar de que ya fue aprobada, a pesar de que es una ley que en el Congreso de la República surtió su trámite y pasó el examen en el Congreso, pues hasta ahora la Corte Constitucional no ha emitido y tampoco ha dado el anuncio en prensa acerca de su decisión respecto de la constitucionalidad de esa norma que busca, como les digo, un aspecto puntual relacionado con los temas de suplantación de identidad. La otra norma fue, por supuesto, esta ley, terminó convirtiéndose en la ley 2300, fue más rápida porque en su proceso de expedición fue tramitado como una ley ordinaria. ¿Qué quiere decir? Que no tiene un examen de constitucionalidad previo, es decir, antes de convertirse en ley, no es examinada por la Corte y eh, precisamente puede ser sancionada, promulgada por el presidente y luego de que se da este proceso, efectivamente es que ocurre este movimiento, y digo movimiento porque varias voces se levantaron en contra de la expedición de la norma. Ya veremos dónde se concentran un poco los reparos que se tienen respecto a la norma, pero se presentaron entonces o se promovió una demanda por inconstitucionalidad de la ley, sobre todo por la violación de algunos principios, entre ellos el de unidad y la reserva de ley estatutaria que debe tener este sistema normativo. Ya veremos incluso un poco acerca de eso. Entonces, ¿por qué no es una ley estatutaria? Bueno, por efectos o para eh, entender un poco, para los autores de la norma no necesitaba o no se estaba replanteando o reformulando el núcleo esencial del derecho de la intimidad y por ende la norma no era concebida como el desarrollo del derecho fundamental del artículo 15. Recordemos que para eso existe o esas normas ya han sido expedidas y en concreto son dos, la ley 1266 del año 2008, ley de habeas data financiero, como se le conoce coloquialmente, y nuestro régimen general de protección de datos, ley 1581 del año 2012. Ahora, y debía ser o no tramitada como ley estatutaria, eso solamente lo va a determinar, en este caso, la instancia que está conociendo del proceso, que es la Corte Constitucional, que ya está haciendo un análisis precisamente de la norma, perdón, de la demanda. La demanda fue presentada con el fin precisamente de determinar si debía tramitarse como una ley estatutaria. En el trámite, por supuesto, se oyeron varias voces. Ya el Ministerio de Tecnologías de la Información, MINTIC,
y Mincomercio pudieron pronunciarse sobre ella. La Corte básicamente abrió un espacio para recibir comentarios en el proceso de la demanda y tanto Mintic como Mincomercio, incluida la Procuraduría, han manifestado su conformidad o de alguna forma han manifestado estar de acuerdo con la expedición de la norma tal cual como está. Debe tenerse presente que la misma Corte Constitucional ya ha analizado y estudiado cuáles son los casos en los que la reserva de ley estatutaria se requiere frente al desarrollo de derechos fundamentales y en la misma sentencia de constitucionalidad de la ley 1581 del año 2012, la Corte ha manifestado expresamente cuándo algunas reformas se pueden tramitar por una ley ordinaria y cuándo definitivamente se tendrían que hacer mediante ley estatutaria. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, en efecto, se ha mencionado y creo que es una posición, además yo la comparto, no todas las reformas que se realicen sobre estos temas necesitan como tal un trámite de ley estatutaria. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, esperaremos y por supuesto no ha sido resuelto el tema de la demanda y creería que próximamente escucharemos alguna mención al respecto. Por otro lado, tenemos algunas de estas reflexiones que ya les había planteado en el planteamiento de la agenda y era precisamente, bueno, pero ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a la ley 2300? Y aquí es un poco importante este contexto que les mencionaba que debíamos hacer. Esta ley, fíjense que viene a establecer precisamente una serie de medidas con efectos de salvaguardar o de alguna forma es la respuesta para evitar esas violaciones al derecho a la intimidad de las personas. Fíjense que para nuestro derecho constitucional, el artículo 15 de la Constitución principalmente desarrolla un núcleo esencial que está compuesto por varios tipos de derechos. Ya eso es claro y en Colombia sabemos que existen en ese artículo 15 una relación de interdependencia entre diferentes derechos. Por ello, no se está regulando la protección de los datos en estricto sentido, sino el derecho de la intimidad, que es una expresión o es una manifestación de ese derecho que se acuerdan que los americanos le denominaron el right to privacy, como esa manifestación de un derecho de autodeterminación que tiene también por efectos el no ser molestado, el no ser objeto de injerencias en ciertos aspectos de nuestra vida íntima o privada. Y por supuesto, ese es su núcleo esencial. Entonces, es supremamente relevante el que comprendamos que se trata de un concepto amplio, complejo, relacionado con distintos derechos, pero no todos son en estricto sentido lo mismo. ¿Listo? Entonces, tenemos por un lado la protección de los datos y hay una regulación relacionada con el derecho de revocación de las autorizaciones que ahora veremos, que es uno de los temas que se toca concretamente en la circular. Y tenemos también este derecho, como digo, una potestad y una facultad que tiene el titular de los datos, precisamente a no ser perturbado, por ejemplo, con esas actividades de cobro, por ejemplo, por fuera de horarios no habituales. Eso ya había tenido una regulación previa, una regulación que había sido dada mediante conceptos, mediante circulares y guías de la superfinanciera, pero que ahora, al establecerse como ley, pues tiene esa sustancia y llamémoslo, tiene esa forma coercitiva de ser vigilada. ¿Listo? Entonces, importante que tengamos presente el carácter plural que tiene el artículo 15 de la Constitución y que en estricto sentido la ley 2300 no entra a regular el derecho de protección de datos, sino una de las manifestaciones del derecho de intimidad. Ahora, algo que me llama la atención cuando la superintendencia emite la circular 001, recuerden que la superintendencia no es la única autoridad en materia de protección de datos. Nuestro modelo o sistema del que se habló en la sentencia C748 del año 2011, recuerden, es un modelo híbrido, modelo que se incorporan al menos varias entidades y que en la vigilancia también requiere, dependiendo de quién es el sujeto obligado, una serie de o una
superposición de entidad. Pero a partir de la expedición de la circular 001, se puede ver que la superintendencia no se está reconociendo como una autoridad completa, global, integral respecto del derecho de protección de datos, eh, o la cláusula contenida en el artículo 15. Y ella, la delegatura, básicamente en su autoconfiguración, entiende que es una delegatura de protección de datos personales, no una delegatura para custodiar el derecho de la intimidad. Y sería muy bueno, y esto ya es una interpretación propia o algo, un pensamiento muy mío, el que estoy viendo que la superintendencia, precisamente por el alcance que le da a la interpretación en la circular 001, así lo entiende. Ahora, recuérdense que la ley 2300, al escoger llamémoslo, el ámbito de protección o el ámbito de aplicación del régimen normativo, se decanta o escoge simplemente y además de una manera deliberada el régimen de la ley 1266 de 2008, que es el habeas data financiero. Ahora, ¿alguien se ha preguntado por qué? ¿Alguien de pronto ha hecho esta reflexión? Bueno, ¿por qué no acudimos a lo relacionado con la ley 1581 y solamente se interpreta o nos involucramos dentro de los mecanismos establecidos para la ley 1266 de 2008, incluido el régimen sancionatorio? Uno de los se refiere al artículo 15, la intimidad, la protección de los datos, la inviolabilidad de correspondencia. Acuérdense que eso es mucho más grave. Pero no nos quedemos ahí. Eh, Les mencionaba y aquí se establecía que vamos a tener esta relación de conexidad entre la protección de los datos, la privacidad, que no es un concepto más que un concepto, llamémoslo, pues a nivel conceptual, en realidad es doctrinario para nosotros, no es legal, no es regulatorio el concepto de privacidad en Colombia. Nosotros, nuestros conceptos son protección de datos, que es el derecho moderno, esa evolución del simple derecho de habeas data, y el de intimidad, ¿listo? Porque en el artículo 15, acuérdense que se menciona intimidad personal, familiar, y por supuesto, la amplia jurisprudencia de la Corte así se ha encargado de dibujar. Ahora, por supuesto que existe una relación entre estos conceptos y en el entendido normativo lo que se buscó fue precisamente a partir de ese ejercicio del derecho de intimidad, evitar abusos que se venían presentando en las labores de cobranza y de alguna forma establecer un mayor control en las posibilidades de no ser sujetos de publicidad no deseada. Esos son los dos efectos principales que trae la norma, ¿no? Por supuesto que hay un desgranado mucho más específico sobre ciertos elementos que veremos y que tendremos en cuenta, pero los dos focos principales, los dos brazos principales serán, en efecto, lo relacionado con las actividades de cobranza, y se regulan canales, periodicidad, horarios de contacto, y también se extiende eso, la demanda va en contra del artículo 5 de la ley 2300, se extiende esto a las actividades de prospección comercial cuando en la comercialización de bienes y servicios exista una relación de consumo. Ojo con eso porque es importante tenerlo presente, porque no siempre se da la condición de tener una relación de consumo. ¿Listo? Eso es un elemento que seguramente abordaremos y ampliaremos. Pero algunas de los presupuestos que, como les decía, de alguna forma justificaron la expedición de la ley 2300,
también nos lleva a reflexionar que era necesario señalar con mayor precisión algunas conductas que venían de alguna forma siendo utilizadas por la industria, sobre todo en la industria de cobro, como por ejemplo las visitas domiciliarias, ciertos métodos de coacción que sobre alguna forma iban en contra de, por ejemplo, conceptos como el de la dignidad humana, ¿no? Yo les comentaba el caso de la señora del cobro a través de Facebook, de publicaciones deshonrosas y malsonantes a través de redes sociales. Por supuesto, habían creado este escenario para que se viera como algo supremamente importante el que tuviéramos una regulación o algo que precisara a nivel regulatorio estas cuestiones. Y, por supuesto, al extenderse, y así lo comprendemos nosotros, al extenderse esta regulación fuerte que se hace sobre la gestión de cobro a actividades de prospección comercial, mediante esta cláusula del artículo 5 que dice más o menos todo lo que estamos regulando para el tema de prospección, perdón, de gestión de cobro, lo aplicaremos a la prospección comercial sin que nos detuviéramos a pensar al menos una cuestión que ahora veremos y que es uno de los elementos que otorga fuerza, sobre todo fuerza de justificación, a que existan mecanismos como el del Registro Nacional de Números Excluidos. Fíjense, esa actividad tiene principalmente una intención y sobre todo lo ha demostrado la diferente experiencia que se ha tenido en otros países al respecto y es relimitar el spam y la publicidad no deseada. ¿Listo? Su principal objetivo es controlar el no ser objeto de actividades en las que yo como titular de los datos no he dado ni mi consentimiento ni mi autorización y cuando no tengo una relación contractual o una relación negocial con quien está haciendo. Entonces, si se dan cuenta, fíjense que ese fin y ese objetivo acá no se está viendo, porque acá se entra a regular inmediatamente al hacer esta extensión del artículo 5 de todos los efectos en materia de canales, periodicidad, horario, que tenían mucho sentido para la actividad de cobro. Acá en el tema del RNE, pues no se ve tan de frente y además va a causar las inquietudes, los inconvenientes y todas las dudas que se están generando respecto del uso de ese RNE como mecanismo y lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el proceso o con el entendimiento de si se entiende el Nacional de Números Excluidos o el RNE, entonces lo que estoy haciendo como titular de los datos es revocar las autorizaciones que había dado o había expresado como consumidor. En definitiva, fíjense, aquí algunas cuestiones importantes acerca de la circular. La circular 001 va o está llamada a integrar la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio. Luego habrán ese proceso de adopción de ese elemento. Se había estado pidiendo, varias voces ya habían solicitado a la superintendencia que regulara o que de alguna forma se pronunciara sobre lo relacionado con este tema de la ley Dejen de Fregar, cómo entendía la superintendencia el tema. Y básicamente la superintendencia pues no había tenido la oportunidad de hacerlo. Estuvieron trabajando precisamente el tema y pues finalmente a finales de junio emiten esta circular en la que de alguna forma manifiestan una posición de vamos a entender que para efectos de lo que establece la ley 2300 en lo que tiene que ver con las funciones, atribuciones que tiene esta entidad en materia de protección de datos, nosotros interpretamos que esta es nuestra posición y lo emite a través de esta circular. Fíjense que la circular es un acto administrativo de naturaleza amplia, pública, dirigido a todos los sujetos que ella vigila, pero uno sí, por ejemplo, se pregunta, bueno, no faltaría el que se expidiera un decreto. Ahora, quién
dentro de del organigrama de las entidades sería el llamado a hacerlo. Es una pregunta que queda ahí. Y fíjense cómo ve la superintendencia el tema. La superintendencia dice, mire, nosotros vamos a ejercer esas facultades que ya tenemos otorgadas tanto por la ley 1266 en lo que tiene que ver con fuentes y operadores de información financiera no regulados por la superfinanciera, y en lo que tiene que ver con todas las otras empresas que ejercen actividades de cobranza de manera directa o indirecta y que no son regulados por la superfinanciera. Y frente a todas las actividades relacionadas con prospección comercial, fíjense, y aquí lo establecen, relacionadas con el tratamiento de datos, fíjense, realizado por fuentes, usuarios u operadores que no sean vigilados por la superfinanciera, ellos entran dentro de la órbita de inspección de la SIC, y al tratamiento, ojo, a las operaciones que realizamos sobre los datos con fines de prospección comercial y gestiones de cobranza o publicidad en lo relacionado con los canales que el titular ha autorizado. Acuérdense que es una de los elementos que hace la ley 2300. Las finalidades y en general las vulneraciones al derecho de habeas data. Entonces aquí es donde yo les decía, miren que la superintendencia lo que está entendiendo de la norma es, yo no me voy a meter con el derecho a la intimidad. Mi posición es, yo soy una autoridad de protección de datos y en lo relacionado con los canales autorizados, las finalidades y en general el que se vulnere el derecho de habeas data, y cuando se trate de actividades que realicen fuentes, usuarios y operadores que no sean vigilados por la superintendencia financiera, entonces yo podré ejercer mis funciones de inspección, control y vigilancia. Esto, visto de esa forma en la circular, por supuesto, nos deja por fuera varios elementos. Otra situación que a mi modo de ver es un poco problemática dentro de este contexto. Hombre, tenemos además eh, una expresión o de alguna forma una decisión respecto de sus funciones en lo que se refiere a las actividades de la consulta sobre el registro de números excluidos, diciendo esto, se establece que todos los productores y proveedores de bienes o servicios están obligados, esto pues por supuesto surge de la ley, esto no lo crean ni lo está diciendo la superintendencia, están obligados, y ahí viene un punto importante que en estos días comentaba y pues muchos nos han preguntado, nuestros clientes y gente que todo el tiempo nos consulta el tema. Oiga, pero ¿cómo hacemos si el registro tiene sus problemas? Bueno, ha tenido una serie de inquietudes de tipo técnico, tácticas y operativas, pero listo, eso es entendible, pero hay una obligación que deviene de la ley 2300 y es, yo debo hacer una consulta a lo que se conoce como una lista negra, que es el RNE en particular, y básicamente fíjense que esa es una de las principales obligaciones y una de las inquietudes que más generan en las empresas, porque esa consulta tiene que hacerse de manera permanente. Ahora dice, para verificar que los titulares que ahí están inscritos en el registro de números excluidos y los canales que ellos han restringido. Y dice, y se indica además en la circular 001, lo que a mi modo de ver genera muchas más inquietudes, que se entiende que cuando una persona se inscribe ante el RNE, está revocando las autorizaciones otorgadas para fines de prospección comercial que fueran o que habían sido dadas anteriores a su inscripción en el registro de números excluidos. Esta es, como les digo, la interpretación. Hay, como les digo, algunas inquietudes, sobre todo si el verdadero efecto de tanto de la ley y lo que interpreta la circular 001 es en realidad el revocar las autorizaciones de manera abierta. Ahora voy a hacer una mención sobre eso, pero veamos algunos temas, algunas luces que me parece un tema importante. Ya les decía, creo que ya a lo largo de la explicación lo he venido mencionando, si era necesario y de alguna forma si hubo virtud en la norma en establecer una serie de pautas relacionadas con el tema de horarios, por ejemplo,
las empresas y sobre todo los gestores de cobranza utilizaban de todo en su haber y en eso va a haber un reacumulo. Y tiene que existir un pensamiento de las actividades de cobranza, hacer una cobranza inteligente, hacer una cobranza que respete los derechos de los ciudadanos, por supuesto, y generar esto que estaba ocurriendo como un acoso digital sobre las personas, ¿no? Por supuesto, los horarios, la periodicidad, ya sabemos el tema del contacto directo, que no podemos sobrepasar el contacto dentro de la semana sobre otros canales y que tampoco, pues en términos de periodicidad, sea mayor a una vez por día. Eso, en esa parte, creo que ha sido muy bien entendido por las empresas. A algunos les costó inicialmente el tema en materia de cobranza tiene su razón de ser y les decía, genera un primer reacondicionamiento de las actividades de cobranza. Me parecieron muy importantes algunas voces que se levantaron desde la industria, de los contact centers, generaron una serie de reflexiones acerca del tema y está bien. En las actividades comerciales lo mismo. Hombre, y sobre todo que las empresas se tienen que ahí sí empezar a integrar en sus diferentes áreas en la importancia de mantener un programa integral para evitar precisamente que por un lado estén contactando y por otra área también estén haciendo este tipo de contactos. Sobre todo ese entendimiento interno en las organizaciones es supremamente clave. Ahora, por conocimiento de causa, no todas las empresas han adoptado medidas preventivas en esta materia. No todas las empresas se han dado por aludidas respecto de esto. Y eso sí que me parece perjudicial, eso sí que me parece complicado, porque pues no han entendido y seguramente están esperando que existan sanciones o que de alguna forma pues exista la vigilancia al respecto, pero recuerden que dentro de todo esto yo debo tener presente un principio importante que tiene que ver con el principio de responsabilidad proactiva o responsabilidad demostrada. Yo no tengo que esperar ni una investigación, ni tengo que esperar a que toquen a mi puerta para preguntarme si yo quiero cumplir con la ley 2300. Entonces, ese es un aspecto supremamente importante y lastimosamente he visto que muchas organizaciones no lo han tomado bajo esa perspectiva y pues han tenido esta posición un poco, llamémoslo simplista, un poco de voy a esperar, yo no me voy a afanar, porque tampoco hay que salir a correr respecto de esto. La posición que digo puede tener bastante controversia. Y dice, pues otro de los elementos que a mi modo de ver son luces, pues en resumen el consumidor va a tener mejor control sobre su privacidad porque por supuesto no se va a interrumpir, no va a ser sujeto de estrés, no te van a llamar a las 9 de la noche a cobrarte y por supuesto se fomentará también de alguna forma una mayor eficiencia, una mayor inteligencia en lo relacionado con estas comunicaciones. Ahora, donde, como les decía, hay sombras en este entendimiento, el registro de números excluidos hasta ahora pues tiene abierta y ya está vigente desde el 10 de abril, después se corrió un poco la fecha, pudieron poner en marcha algunos de los temas, hoy ya existen una serie de consultas masivas con un límite de 500.000 consultas, está diferenciado por supuesto si son números telefónicos o números de celular y correos electrónicos, tú no puedes hacer combinación de eso. Y de alguna forma, pues la CRC ha tomado un protagonismo sobre el tema. Por supuesto, ya la CRC tenía a su cargo desde hace algún tiempo, menos desde la expedición de las normas sobre protección al consumidor en los servicios de telecomunicaciones, ya tenía este tema del registro de números excluidos. Por ende, como les digo, no es nuevo ese mecanismo, funciona en otras latitudes y como les digo, por ejemplo, bueno, uno de los casos más frecuentes y de mayor referencia para nosotros es la lista Robinson en España, pero en países como Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, México, ya habían regulado esta forma para evitar, como les decía, sobre todo la publicidad no deseada, el spam.
spam permanente al que éramos sujetos. En algunos casos, Ecuador también ha tenido el tema de restricción de horarios. Y fíjense que, por supuesto, eso es válido y existe, ¿listo? Entonces, fíjense que ahí tenemos pues una serie de elementos. Este registro de números excluidos está teniendo inquietudes, sobre todo a la hora de hacer la consulta por medio del token. Entiendo, y yo hasta hace al menos un par de semanas, junto con un cliente, tuvimos que hacer el contacto a través de soporte general, como todo un tema alrededor de eso, y no estaba funcionando. Luego no puede haber una consulta a través de un mecanismo tipo batch que sea automatizado, sino que se hacen estas consultas a través de la consulta masiva. Nos devuelve una serie de resultados y tenemos que hacer un contraste. Esto tiene que automatizarse. Esto, la idea y el ideal es que, por supuesto, las empresas puedan de alguna forma no tener mayor saturación respecto de esto, pero que las áreas, las de mercadeo, las áreas de cobranza, por supuesto, entiendan de qué va y de qué se trata este tema. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con este concepto dentro de la circular 001? Me estoy devolviendo, y tiene que ver con el concepto de la revocatoria de la autorización y por qué para mí es tan problemático. Yo no entiendo la inscripción en el Registro Nacional de Números Excluidos como una forma de comprender el que se ha revocado totalmente la autorización. Acuérdense que las revocatorias pueden ser parciales, las revocatorias pueden ser, y de hecho lo que se estaba generando era una regulación para que los titulares de datos escogieran los canales mediante el cual quieren ser contactados. Y por otra parte, recuerden que en nuestro derecho, en el artículo 15 de la Constitución, en lo que tiene que ver con los derechos de los titulares de datos, principalmente se hacía una fuerte predilección hacia los derechos que son activos, como el derecho de actualizar, rectificar información y el de consultar la información que de nosotros se recoge. Pero la Corte Constitucional siempre, por supuesto, porque su rol ha sido la de un garante en el respeto de los derechos, siempre ha mencionado que no existiría o que no fuera efectivo el derecho a la protección de datos si tú no tienes la capacidad de excluir o la capacidad de oponerte. Por eso, en algunos casos, ese derecho se le llama el derecho de oposición. Y para nosotros quedó entonces como ese derecho de supresión que yo siempre he mencionado, que cuando hacemos capacitaciones al respecto, siempre toca mencionar que son dos derechos en uno. Está el derecho de revocar la autorización, que es uno específico, y está el derecho de suprimir datos o eliminar datos personales, que quedó desarrollado dentro de nuestra legislación en la ley 1581, en el artículo 8. Ustedes van allá al literal E o el literal D y ven esa expresión de la revocatoria de la autorización y la supresión del dato, como quedó en el decreto, en el artículo 9, en el decreto 1377. Fíjense que tiene inconvenientes, porque la revocatoria en Colombia no se entendió como una revocatoria, llamémoslo directa, una revocatoria que fuera automática, sino que estaba sujeta a que se dieran dos condiciones. Y eso fue objeto de análisis de la Corte Constitucional, perdón, cuando analizó la constitucionalidad. De hecho, en concreto, analizó la constitucionalidad del artículo 8 de la ley 1581 y estipuló que, y de hecho suprimió una expresión que aparecía en el proyecto de ley original, y era que solamente podría revocar la autorización, y decía así: solo cuando la superintendencia entendiera que había habido una violación a las normas de protección de datos, y además lo amarraba a que yo no estuviera condicionado o no existiera la obligación legal o contractual de permanecer en la base de datos. La superintendencia declaró inexequible esa palabra de solo para tratar de darle mayor autonomía a la revocatoria de la autorización, pero en todo caso quedó bajo esta
mecanismo donde definitivamente yo tengo que, a través del ejercicio del mecanismo previsto en el artículo 15 de la ley, es decir, mediante el reclamo, el que yo solicite la revocatoria de mi autorización. ¿Listo? Entonces, a mi modo de ver, el este señalamiento aquí de que se entienden revocadas todas las autorizaciones otorgadas para, para fines de prospección comercial anteriores al registro de números excluidos es supremamente problemático. Va a causar inquietudes y muchos inconvenientes, más que inquietudes, muchos inconvenientes en las empresas si, y lastimosamente así ocurre, si hacemos una interpretación exegética de este apartado. Así ha ocurrido con la interpretación de la superintendencia de los mecanismos relacionados con las autorizaciones. La superintendencia ha previsto una interpretación muy literal de lo que dice la ley y el decreto, y por ende, y como de hecho la circular es su interpretación, pues entiendo que pues ellos lo están viendo de esta forma. La CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, había dicho, y creo que, yo no sé si a día de hoy, creo que lo vi por ahí en la página de ellos, todavía entiende que no se está haciendo en la página de la superintendencia, de la CRC, perdón, pues se ve que la superintendencia, perdón, la CRC tiene otra visión diferente y parecen que chocan en estos dos aspectos. Pero, pues, en este punto creo que será necesario el que se haga una precisión mayor, el que exista por lo menos un pronunciamiento, porque pues eso es lo que nos otorgaría seguridad y además certitud jurídica al respecto. Pero hasta el momento esta interpretación que se está dando, como digo, es uno de los aspectos que a mí me causa mayor renuencia, mayor temor en cuanto a que puede de alguna forma malinterpretarse tanto por las organizaciones como por el proceso de vigilancia de la superintendencia. Entonces, esos dos aspectos supremamente importantes. Como les decía, bueno, recogí algunas manifestaciones a través de Colcop, que es uno de los gremios relacionados con las actividades de cobranza, algunas otras de entidades que han hecho parte a través de las mesas que se abrieron con la TRC. Y por supuesto, como les digo, algunos aspectos preocupan, algunos otros pues ha generado una verdadera revolución en las organizaciones, principalmente las del sector financiero, han entendido su proceso. Quisiera ver o me gustaría también conocer cómo las empresas comerciales, los retails, algunas entidades, por supuesto, no vigiladas por la superfinanciera, vienen comprendiendo aquellas de comercio electrónico, pero lo cierto es que este reacomodo tendrá que necesariamente realizarse con un mayor detenimiento y además con una mayor intencionalidad por parte de las empresas antes de que nos toquen la puerta. Es importante que comprendamos el protagonismo que podemos tener respecto del tema y no ser espectadores y no esperar a que pues me vengan a preguntar por el tema y pues me cojan acá, como decimos, sin las debidas salvaguardas, ¿no? O sea, nos cojan un poco fuera de lugar en este tema. Quiero abrir un espacio a preguntas, inquietudes, el que ustedes también nos cuenten por su parte cómo lo han hecho. Han habido ejercicios muy interesantes, por ejemplo, escuela de privacidad, y ahorita si puedo les doy algún link o algún vínculo a, a un estudio que se planteó o por lo menos una consulta que se hizo pública sobre cuáles son los principales motivos de inquietudes en las empresas respecto de la ley 2300. Fue antes de que saliera la circular, pero pues salieron cosas interesantes. El primer tema que salió fue, por supuesto, el RNE, todas las preguntas y todas las inquietudes volcadas sobre ese RNE y su implementación real y su puesta en marcha, ¿no? Y como les digo, pues la CRC creo que todos los días viene trabajando ahí para tratar de atender todos esos puntos. No me va a permitir el equipo que está por acá comercial que no haga mención a que estamos en plena promoción de nuestro curso
de actualización para oficiales de protección de datos. Ya es la sexta edición de nuestro curso, entonces les dejo acá simplemente esa filmina para efectos de una breve publicidad de nosotros, por supuesto, porque este tema también lo vamos a tocar dentro del curso de oficiales de privacidad. ¿Listo? Entonces, el curso inicia a principios de agosto y por supuesto son bienvenidos a participar. Si lo necesitan, pues también vamos a tener para ustedes, pues el que se puedan inscribir, el que puedan ustedes tener acceso a material, a todo un proceso de relacionamiento. También les comento que nosotros hacemos parte y lideramos la Red Colombiana de Oficiales de Protección de Datos para los que quieren vincularse. Es un grupo en LinkedIn, eso no tiene costo. Por supuesto, son todos bienvenidos. Ya somos más de 500 personas como oficiales de protección de datos, oficiales de cumplimiento, personas de los sistemas de administración de riesgo, abogados, ingenieros. Es un grupo grande que en LinkedIn tenemos donde compartimos información, donde por supuesto generamos sinergia. Vamos en agosto a empezar el estudio, el primer estudio en Colombia sobre los oficiales de protección de datos, cuánto ganan, cómo están ubicados en las empresas, qué nivel, qué posicionamiento han tenido en las organizaciones, los nombramientos, cómo han quedado todo eso. Vamos a hacer el primer estudio sobre esa figura del oficial de protección de datos en el país y por supuesto lo haremos junto con ustedes. Entonces también muy invitados a que se sumen a la red. Ahora les voy a dejar en el chat el link de nuestro grupo de la Red Colombiana de Oficiales de Privacidad. ¿Listo? Entonces, quiero saber si tenemos preguntas acá en el chat, que habrían algunas al menos, y también si pueden, me ayuden a revisar si alguien tiene, sí, tenemos por aquí un par de manos levantadas, Sí. tengo a Carolina y a Laura, qué pena que estoy por acá apenas viniendo al chat y no las había visto, pero muy bienvenidas Carolina y Laura, si les parece en ese orden, las escucho. Iván, también Bueno, hay una pregunta en el chat. Ok. hola, buenas Hola tardes. Carolina. Mi nombre es Carolina. Yo trabajo pues desde la parte jurídica en el tema de protección de datos y propiedad intelectual en una fundación universitaria aquí en la ciudad de Medellín. Y digamos que la fundación vino a verse obligada pues como a registrar sus bases de datos en el RNBD el año pasado. Y pues entonces este año estamos revisando todo el tema del registro de reclamos y eso que debe hacerse 2 veces al año, semestralmente, y nos generaba precisamente la inquietud ese tema del registro de números excluidos, porque eso tiene que hacerse muy manualmente. Entonces técnicamente nosotros tendríamos que cruzar todas esas bases de datos con ese registro y tendríamos entonces que reportar todos los que encontremos ahí dentro de esa actualización de reclamos como si hubiéramos recibido efectivamente el reclamo. Eso es una inquietud que traemos, pues que hemos traído lo que va este año, porque realmente nosotros no recibimos reclamaciones solicitando la eliminación, pero pues ese cruce no sé si nosotros lo alcancemos a tener para hacer Claro, esa actualización juiciosamente. Entonces, eso nos generaba pues como una gran inquietud. Y otro tema claro. era el tema de la periodicidad de la actualización de ese registro de números excluidos y luego la persona se contacta, vuelve a dar la autorización. Entonces, es un tema que me parece bastante complejo porque creo que no se actualiza tan periódicamente como puede tener uno actualizada la información. Entonces, bueno, esa era mi inquietud. Claro, perfecto, Carolina. Muchas gracias por tu intervención y me parece una gran pregunta, una excelente pregunta, sobre todo con este mecanismo que tú también traes a colación y es el Registro Nacional de Bases de Datos y el reporte de novedades que deben cumplir quienes, estando obligados a llevar el RNBD, deben hacer durante 2 veces en el año, en los meses de febrero y agosto,
ahorita en agosto viene el del primer semestre de este año y tal cual como tú lo mencionas, entonces tendríamos que ver, bueno, y entonces eso quiere decir que todas las revocaciones, es decir, automáticamente deben hacer parte de esas reclamaciones. Yo lo veo, como digo, difícil, sobre todo algo que tú estabas mencionando, la operatividad, el cruce entre los diferentes sistemas informáticos, las bases de datos y aún el Registro Nacional de Números Excluidos, el RNE, que lastimosamente todavía no tiene esas funcionalidades, pues va a generar. Y por supuesto yo creo que ahí también hay oportunidades, sobre todo para quienes desarrollan sistemas para entender pues que finalmente esto se hace o se logra a través de cruces de información entre diferentes bases de datos y un modelo de relacionamiento. Claro, eso por supuesto debería ser así, pero hasta ahora creo que no se tiene y por supuesto genera esas inquietudes que tú estás manifestando. Yo de verdad que agradezco muchísimo porque esa pregunta la voy a tomar, la voy a anotar y la voy a mantener supremamente en remojo y la voy a mantener presente porque me parece supremamente relevante a efectos de esto que está entendiendo la superintendencia y por supuesto el que ahora le peguemos este mecanismo del Registro Nacional de Bases de Datos también como parte de las obligaciones que tienen las empresas en el cumplimiento de la norma de protección de datos. Qué pena, Carolina, igual, no sé, cuando gustes y por supuesto muy bienvenida a que mantengamos el contacto para ver cómo se sigue desarrollando el tema, pero me parece que ese sí es importante que pueda también, por ejemplo, elevarse mediante consulta a la superintendencia. Lastimosamente a veces esas consultas las contesta la oficina jurídica y no son muy precisas, llamémosla, porque simplemente lo que puntualmente hacen es reproducir la norma y pues necesitamos es que como que de alguna forma nos ayuden a entender eso, pero bueno, creo que se podrá de alguna forma, no tiene eh, la totalidad de una claridad al respecto. Laura, tienes ahí la mano levantada. Adelante. Gracias, Iván. Yo te quiero preguntar por un tema de la ley. Y es que si uno ve el objeto y bueno, los siguientes artículos habla de consumidor, pero luego uno llega al artículo quinto y trae el término consumidor comercial. Yo quiero saber, ¿tú crees que esto es algo distinto? ¿No es entonces el consumidor según la definición del Estatuto del Consumidor o en general tú cómo lo ves? Era uno de los puntos que creo que yo mencionaba que también debía llamarnos a la reflexión y era precisamente ese entendimiento de lo que la norma trae. La norma hace expresa mención a productores de bienes y servicios en relaciones de consumo, ¿no? Y por supuesto, uno va y se debe hacer expresa mención a lo que se entiende por una relación de consumo, ¿no? Y por supuesto, debemos tener presente que no todas las relaciones que se suscitan en términos negociales son en estricto una relación de consumo. ¿Listo? Lo que se ve es una intención de ese artículo 5 de ampliar el scope, de ampliar como la finalidad para que cualquier tipo de prospección comercial, independientemente de si medio o no una relación de consumo, esté cobijada bajo la norma. Y a mi modo de ver eso, como decía, fue producto llamémoslo, yo, por supuesto, pues esto es un espacio académico, yo aquí no quiero ni señalar ni hacer nada en particular, pero me parece que pudo ser producto de una ligereza al extender la interpretación de lo que estaba diciendo o haciéndose en los artículos 2 y 3 hasta efectos de una actividad relacionada con prospección comercial. Y a mi modo de ver, ahí se falló, porque como decía, lo que tiene que ver con estos mecanismos que se han creado en el mundo entero, que no estamos inventando nosotros la rueda, siempre ha sido con la intención de evitar la publicidad no consentida, el spam y la publicidad no solicitada, ¿no? Entonces, en ese sentido, fíjate que a mi modo de ver, pues eso es demasiado amplio y,
y por supuesto entra a chocar con temas como los relacionados con la ley 1480 en temas de qué se entiende por una relación de consumo. Veía por acá, bueno, que acá, bueno, Nicole nos hace una a través del chat. Hola, Nicole, ¿cómo vas? Pues nada, con Nicole pasamos hablando de estos temas. Entonces dice, si es legal que una circular, en este caso, pues me parece importante que cuando se defina el tema de la demanda de la ley 2300, seguramente la Corte, porque ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, va a arrojar o va a tratar de establecer sus puntos en lo que, por supuesto, ella puede hacer, que es interpretar la Constitución alrededor del tema. Y me parece que ahí es donde va a existir en realidad, pues, o tratarse de hacer. A veces pasa que también queda como en una generalidad, pero por supuesto entenderíamos que no, que una circular no puede ir en contra de lo que dice la ley. Esa interpretación que hizo la superintendencia, como digo, merece todo el debate y además merece el que se repase sobre él, el de que se entienden revocadas las autorizaciones, porque, como les decía, ese proceso de revocatoria de autorizaciones, al menos como está establecido tanto en la ley como en el decreto, en lo relacionado con el derecho que tiene el titular de los datos, tiene una reglamentación particular y a mi modo de ver, no se estaría cumpliendo lo que establece la ley 1581, porque, por ejemplo, el mecanismo que se crea no es el de un reclamo, y temas como la pregunta que nos hacía Carolina del Registro Nacional de Bases de Datos precisamente llama a ese punto. Y por supuesto va a haber, o creo que va a existir por lo menos este cuestionamiento sobre si el tema de jerarquía normativa de la circular puede ir en contra de lo que establece la norma. Porque, exacto, invalidar el consentimiento, lo que dice Nicolás acá es que fueron legítimamente capturados para tener efectos retroactivos nocivos. Correcto, además que las revocatorias no tienen por efectos hacer una nulidad de la autorización. Fíjense, acuérdense que la revocatoria básicamente se entiende como una medida de rescisión de la autorización, del consentimiento, más no una nulidad del consentimiento. Salvo que, por supuesto, se demuestre una mala fe o que ese consentimiento se obtuvo de manera ilegal. Eso es una cosa distinta. Pero en el caso puntual de las revocatorias de las autorizaciones, no se entienden dadas de manera eh, hacia atrás. Y eso, la 748, la sentencia de constitucionalidad, lo dice expresamente la Corte Constitucional. No, Jessica, nos estás dando una noticia de verdad, así en vivo, en directo. La Corte se acaba de pronunciar sobre la exequibilidad de la ley y la declaró exequible. Oh, qué maravilla, bueno, y qué coincidencia que estando nosotros dentro de este escenario del webinar se dé. Permítame y la buscamos de una vez. Me parece supremamente importante, Jessica, qué excelente noticia nos das acá a todos en vivo y en directo, ¿no? O sea, está ocurriendo en este momento, como decían los periodistas, it's happening, está pasando. No sé si tengan alguna otra inquietud, qué pena que me produce como cierta alegría el que esto esté ocurriendo y sobre todo que esté ocurriendo pues en el momento en el que estamos ahora nosotros debatiendo el tema porque me parece de la absoluta relevancia eso que Jessica nos está comentando. No sé si alguien más tiene alguna inquietud, alguna pregunta adicional, pero permítanme, voy a abrir esto porque Jessica, o si tienes un link o algo, sentencia C 278, pero debe ser un comunicado de prensa, ¿no? Los que nos suele tener acostumbrados la Corte Constitucional, emite el comunicado de prensa, trae un extracto de la sentencia y nos va a tener esperando al menos unas semanas para la expedición. O ya está, listo, sí, sí, tal cual, es comunicado de prensa, así es.
Si es porque ya la Corte lo ha hecho de esa forma y es el modus operandi de la Corte. Entonces, por supuesto, la sentencia todavía demorará en publicarse y hacer el mecanismo natural de publicación a través de la relatoría de la Corte. Por supuesto, lo esperaremos, pero si tienes el link, sería maravilloso y lo podemos ver aquí. Ah, ok, ese era el que estaban compartiendo ahorita en el PDF. No, me parece súper. Permítame ver y lo tratamos de abrir, a ver si abre. Y pues vemos algunos temas, me parece. Fue supremamente relevante. Ahora toca hacer otro evento relacionado con este tema. Permítanme, dejo de compartir y vuelvo a compartir porque creo que no lo había compartido así con pantalla completa, pero aquí ya está. Efectivamente, Jessica, muchas gracias. Aquí está el comunicado. Pues creo que si las personas tienen acceso al chat, lo tienen. Ah, fue de julio 11, fíjense. Bueno, esto seguramente mientras aparece en la página web de la Corte, aquí está el expediente, este era el que, de hecho yo hoy en uno de los grupos preguntaba, oiga, ¿cómo de las medidas? Y nos trae una síntesis de los fundamentos. Entonces, la sala plena, acuérdense que Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Ya, Ahora perfecto. Sí te podemos Creo que escuchar. tuvimos acá ok, tuvimos acá como una interrupción en el internet, me imagino. Listo, no, estaba aquí haciendo el análisis del comunicado de prensa. Por supuesto, esto nos lo vamos a tener que leer con mucho más detenimiento, pero pues bueno, el primer cargo era respecto del tema de la reserva que les había mencionado. Mm, y yo ya les dije, bueno, fíjense, no me equivoqué en la interpretación y para mí también era decir, hay una interpretación de larga data en Colombia acerca del artículo 15 y pues esa jurisprudencia se mantiene, es una jurisprudencia muy sólida acerca del tema, porque por supuesto está la habeas data, el buen nombre, la intimidad, como varios derechos incorporados en esa cláusula, que es una cláusula plural, la del artículo 15, y por supuesto son derechos interdependientes unos de otros. Entonces, pues acá está. Bueno, pero a ver qué otro tema nos llama así la atención. La existencia de un vínculo temático con normas del derecho fundamental. Ya, la jurisprudencia ha establecido que para definir si una ley o una de sus disposiciones se encuentra cubierta por esa reserva, es indispensable realizar un escrutinio de dos pasos. El test, ¿no? Si en efecto la legislación se encuentra vinculada en el ámbito de protección del derecho de esa naturaleza, que es el derecho fundamental, y posteriormente definir si el tipo de relación existente constituye la regulación del derecho fundamental en el sentido del artículo 152A. Era lo que les decía. Si no, en expreso, no se está regulando bien integralmente o bien parcialmente el derecho fundamental, pues no necesita una ley estatutaria. Cuarto, las reglas relativas a las formas y las condiciones en que los gestores, entonces fíjense, formas
y condiciones en que los gestores de cobranza, proveedores y fabricantes se comunican con los consumidores, ojo, que nos hacen mención al tema, Laura, es relevante desde la perspectiva de los derechos fundamentales. Sin embargo, la legislación no se ocupa de regular total o parcialmente los elementos definitorios estructurales de uno de tales derechos y por ello, en este caso, no se activa la reserva de ley estatutaria. Entonces concluye que la iniciativa que tuvo el Congreso, interés en el mercado, promueve que tengan lugar en un marco que se tome en serio la especial posición de los consumidores. En este contexto advirtió que es el legislador ordinario quien tiene la responsabilidad especial de hacerlo y en consecuencia declaró exequible la ley. Esto fue en palabras muy expresas lo que dijo Mintic. Mintic lo que dijo es se está haciendo mención hacia un eh, ellos lo manifestaron como un derecho no individual, sino colectivo relacionado con el derecho del consumo, precisamente, y que esa era la órbita de acción de la ley 2300. Entonces, en ese sentido, la MTIC también entendía que efectivamente por este cargo de la reserva de una ley estatutaria, pues no debía prosperar el tema. ¿Listo? Bueno, no quiero quitarles más su tiempo porque pues esta era eh, nuestra intención del día de hoy, conversar muy en el entorno de este tema de la ley 2300 y la circular. Y bueno, tuvimos aquí la noticia de que ya tenemos entonces decisión en respecto a la demanda. La ley es una ley considerada exequible, lo ha anunciado así la Corte Constitucional y entonces, por supuesto, continuaremos con la revisión de estos postulados. Les agradecemos a todos el haber participado de este espacio. Por supuesto, quedamos a su disposición en los diferentes canales, a través de los distintos medios que, por supuesto, un retorno. Les voy a dejar en el chat el link hacia la red colombiana de oficiales de protección de datos para que lo tengan y quienes no actualmente no estén o no hagan parte de él, pues se vinculen. Por supuesto, están, les decía, cordialmente invitados a participar y por supuesto, con mucho gusto allí los recibiremos. Jessica, muchas gracias. Acá precisamente el tema y por supuesto a través de nuestros canales estaremos dando a conocer seguramente novedades y cualquier tipo de noticia alrededor de este tema. Les deseo a todos entonces una muy buena noche. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias.